Señores, aquí estamos de vuelta en el poder de la información, la búsqueda de la verdad en la profundidad de la realidad misma en tu señal de cable. Ya instalado nuestro panel en el día de hoy, tenemos a bien dar los buenos días y la bienvenida a la licenciada María Teresa Cabrera, quien es una importante dirigente política de la República Dominicana, ahora en la lucha de la coalición democrática, popular y progresista y de izquierda. Ella nos acompaña. Buenos días y bienvenida, María Teresa. Muy buenos días, un placer. También pues nos acompaña la señora Luz Zeneida Mejía, del Movimiento de Mujeres Trabajadoras del Bloque Popular Jesús Adón, de la Coalición de la Seguridad Social. Muchas gracias, buenos días. Qué bueno. También pues nos acompaña el diputado al Parlacén, José Alfonseca, de El Miuca. Buenos días a todos. Mi pueblo de San Francisco de Macorís. Aquí estamos para servirle. Y un anfitrión que nosotros pues tenemos como uno de nuestros asesores, el licenciado Daniel Almanzar. Buenos días y bienvenido, hermano. Buenos días y gracias por lo de asesor. Usted sabe que usted es un hombre que se consulta. Bueno, una consulta es que el Miuca no existe, es el Frente Amplio. El Frente Amplio, exactamente, sí. Dije Miuca cuando vi el amarillo con verde. Sí, okay. Frente Amplio. Hablando de símbolo, el Frente Amplio mantuvo el color de la bandera del Miuca. Exactamente. El verde, amarillo. Exactamente, mira, para que tú veas que tú eres asesor de aquí. Ah. María Teresa Cabrera, una luchadora incansable por los mejores intereses de este pueblo, abraza una nueva causa. ¿Cuál es? Bueno, nosotros, esta es una coyuntura muy especial y un colectivo de ciudadanos y ciudadanas desde hace más de un año trabaja por ayudar a generar una sinergia necesaria entre las organizaciones del campo democrático, popular, progresista y de izquierda, con la intención de presentar una propuesta electoral unificada de cara a las elecciones del 2024. En ese esfuerzo, en ese contexto, ¿verdad?, de trabajo hacia la construcción de una propuesta que articule, que una lo progresista, lo popular y de izquierda, un grupo de ciudadanos y ciudadanas consideró que debíamos participar como precandidata. En el entendido de que un esfuerzo como el que se procura y en el que yo diría que avanzamos, habrá de decidir la candidatura que represente al conjunto con un proceso, una metodología democrática, participativa, tipo primarias abierta, en el que un segmento de la ciudadanía que aún no siendo militante de ninguna de las organizaciones políticas y movimientos de este litoral, militan en la idea, en el pensamiento de que hace falta presentar una propuesta distinta a los partidos tradicionales. En ese contexto, entonces, se presenta la precandidatura de María Teresa Cabrera y nosotros asumimos esta nueva tarea con el convencimiento de que primero hay la posibilidad, hay espacio en el país para construir una propuesta como la que nos estamos planteando. Hay de manera reiterada en los estudios de opinión, aparece un segmento de forma reiterada, sostenida, que espera que algo diferente a los partidos tradicionales surja. Y efectivamente hay espacio para una propuesta como esta. Ahora, es indispensable el proceso unitario para presentarle a la ciudadanía una propuesta que pueda ser creíble, que la gente
pueda entender que realmente existe la intención de competir por la dirección política del Estado. Entiende que la unidad es necesaria. Hay muchas personas que militan en el pensamiento progresista, popular y de izquierda, que no quieren ser militantes de ninguna de las organizaciones que existen, quieren militar en el proyecto unitario. En ese marco nosotros estamos participando con la conciencia plena de que lo indispensable no es ni la candidatura de María Teresa, ni la candidatura de ninguno de los otros y otras que están o pudieran participar en ese proceso. Lo verdaderamente indispensable es el proyecto unitario. Y con ese espíritu nosotros estamos participando, estamos conversando con muchas personas, con personas en el territorio, con sectores sociales, con el propósito de ganar en la consulta o primaria que se realicen, pero con la plena convicción de que igual puede ser otro u otra. Y si es otro u otra, entonces nosotros igual estaremos en primera fila trabajando por ese proyecto unitario. No importa quién del conjunto de todas las precandidaturas que participen lo encabece. Lo importante es construir ese proyecto unitario, responder a esas expectativas que tiene un segmento de la ciudadanía que espera una propuesta diferente, porque además cada vez los partidos del sistema compiten más por el espacio de lo conservador, lamentablemente. Entonces, hay espacio para empujar una propuesta como esta y nosotros estamos trabajando, participando con la convicción de que es posible, primero, de que la unidad es necesaria para que la República Dominicana pueda, digamos, superar lo que ha pasado con las distintas olas progresistas que han habido en América Latina, que aquí no ha pasado nada, y no ha pasado nada justamente por el nivel de dispersión que existe entre las organizaciones, los distintos colectivos de este litoral, digamos, político, como es el campo de lo progresista, lo popular, lo de izquierda. Y en ese sentido, creo que un dato importante de esta coyuntura es justamente el nivel de convencimiento que existe en la inmensa mayoría de las organizaciones que estamos conversando, dialogando en torno a esta necesidad. Y nosotros pues, y las personas que mínimamente pues te han dado seguimiento, y mucho más las que sí te han dado un seguimiento muy de cerca, saben que eres una persona desprendida, que cada paso pues ha sabido ceder. Esperamos que esta vez no tenga que hacerlo. Lo colectivo está por encima de lo individual. Eso debe ser así. Luceneida Mejía, importante su presencia aquí con nosotros. ¿Qué nos aporta? Bien, hay en el país en este momento una recomposición, digamos, del movimiento social en sentido general, y lo que somos del movimiento social también queremos ser parte de la dirección del Estado. O sea, no solamente que el dirigente comunitario luche por arreglar las calles en su comunidad, sino que sea el alcalde, para demostrar con los hechos cómo deben hacerse las cosas. Entonces nosotros, en el proceso político que está viviendo el país, tanto del litoral social, tanto María Teresa, que emerge de las luchas sociales de nuestro país, ¿verdad?, como nosotros tenemos la claridad de que tenemos que dar ese paso ahora, de que no podemos seguir postergando y no podemos seguir permitiendo que una
que el Estado siga siendo dirigido por gente que nada más piensa en sí, en su sector, en sus bolsillos. O sea, asuntos tan elementales como lo que se evidenció con el aguacero de hace 2 días en la capital, demuestra lo mal que hemos sido dirigidos históricamente. La capital no tiene sistema de alcantarillado pluvial y se produjo una inundación por una hora de lluvia, que hasta muertos han habido. Eso quiere decir que nuestro Estado ha sido dirigido por gente que no planifica y que no tienen una idea, ni le importa, por su práctica, lo que suceda. Entonces, por eso nosotros debemos convertirnos en la alternativa electoral para el 2024. El sistema de alcantarillado de Santo Domingo tiene aproximadamente 3 años que no se le da mantenimiento. Casi nada. José Alfonseca, diputado al Parlacén, guardia de 1000 batallas. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Mira, yo quedé muy impresionado al venir a ver TUSEC porque vi el carácter internacionalista de este... Y nacionalista también, mi bandera al lado. No, sí, claro. Innegociable. Sí, porque hay muchas cosas. Mira, yo salí electo diputado al Parlacén por el Frente Amplio en las elecciones pasadas. Mucha gente critica la existencia del Parlacén. Yo he tenido la oportunidad de tener varias discusiones, incluso con sectores democráticos y de izquierda que critican que eso no debe existir. Sin embargo, en los últimos tiempos, con el descrédito de la OEA y de la propia Naciones Unidas, se viene dando la situación de que hacen falta organismos internacionales que no estén bajo el control imperial. Entonces es ahí donde el Parlacén entonces comienza a crecer, a subir. Mucha gente no sabe que todos nuestros independentistas en América Latina fueron integracionistas. Empezó Morazán, El Salvador, pero Bolívar era integracionista. Hostos, Betance, Luperón en el caso nuestro. Todo, de Puerto Rico, Martí, de Cuba, o sea, todos fueron integracionistas y entendían que ante el surgimiento de un imperio tan fuerte como el de Estados Unidos, era necesario que nos convirtiéramos en lo que ellos llamaban la gran nación. Y por eso este es un esfuerzo que para muchos de nosotros dominicanos, que a veces nos gustan las cosas inmediatas, no tiene mucho significado, pero al que ve el desarrollo de los acontecimientos y la dialéctica como parte del discurrir de la vida, se da cuenta que lo que hoy a lo mejor es imposible, mañana lo es. Entonces, una de las grandes debilidades nuestras es no sacarle provecho a ese tipo de escenario. Que Dominicana no le ha sacado provecho a ese tipo de escenario, porque muchas de las cosas que ustedes aprueban allá, que son muy buenas y que deben tomarse como experiencia para nosotros en nuestro Congreso, más sin embargo el Congreso no mira al Parlacén, sino que mira a otros estamentos internacionales. Sí, algunas se han aprobado, oye, ¿cómo? Que algunos legisladores la han tomado, esa resolución, la han propuesto en sus países. Sí. Pero nosotros estamos por lo que nosotros llamamos la vinculancia, se está luchando. Hay países como Nicaragua que sí son vinculantes. Incluso Nayib Bukele de El Salvador, que en principio como que no quería mucho saber del Parlacén, pero en la medida en que se vio confrontado en la OEA y en la ONU, pues ha pasado entonces a ser un activista porque importarle mucho el Parlacén, pues ya lo hizo, ya es vinculante. Las resoluciones del Parlacén se aplican como leyes en esos países. Nosotros aquí estamos trabajando en eso, estamos luchando, tenemos ya un comité de legisladores amigos del Parlamento y estamos trabajando el asunto. Es importante porque yo siempre fui integracionista, porque los dirigentes del pasado mío lo fueron también, pero ahora que yo he salido del país, estoy visitando El Salvador, Nicaragua, Guatemala, me doy cuenta de la importancia que hay y la identidad que hay entre nuestras naciones. Hay diferencias, ¿verdad? Hay muchas diferencias.
en algunos, porque nosotros no tenemos muchos rasgos indígenas, como lo hay en el propio Guatemala, como lo hay en el Salvador y Honduras. Pero sí hay muchas coincidencias y mucho en todos los terrenos, cosas que debiéramos complementar. Yo creo que eso se va a lograr, y el Parlacén, oiga que se lo digo hoy, a lo mejor yo no vivo para eso, pero va a ser uno de los organismos determinantes en el desarrollo de los pueblos de Centroamérica, el Caribe y posiblemente de toda América del Sur. Bien, licenciado Daniel Almanzar, una y otra vez sigue apostando a este tipo de acciones. Bueno, yo sigo apostando desde casi que era niño. Sí. Me convencí de que es posible un mundo mejor y que tiene que haber un mundo mejor, fundamentalmente para los más desposeídos de este país. Si tú comienzas con un derecho básico como es la salud de los pobres en este país hay que mendigarla. Y el que quiere saber que pase por los hospitales de este país, inclusive hasta por las propias clínicas, con la cuestión esta de la ARS, que no es más que una de las trampas en que los políticos tradicionales del país, desde el Poder Ejecutivo y desde el Poder Legislativo, han metido a los más pobres. Este es un país que tiene un crecimiento sostenido en materia económica de hace alrededor de 50 años. Pero cuando ocurre una lluvia desnuda la pobreza y desnuda las calamidades que sufre y se muestran más las desigualdades. Un país con una élite económica fundamentalmente financiera muy poderosa que controla los principales renglones económicos del país, incluyendo los grandes medios de comunicación social, que todos los días acumula mucho mayor riqueza, y en esa misma trampa de la ARS están las AFP, que igual son instrumentos que se le puso en mano a ese capital financiero, que solamente se sienta a contar los miles de millones de pesos que anualmente se ganan o se roban, creo que es lo más correcto, porque lo que hay con los trabajadores es una especie de robo, tanto así que mañana el empleado de cualquier empresa se va a ir con 4 o 5 mil pesos después de haber trabajado mucho más de 30 años. Y esos 4, 5, 6 mil, 7 mil o 10 mil pesos que se va, no alcanza para la medicina, mucho menos para pagar un techo, porque ¿quién puede adquirir una vivienda con los míseros salarios que paga el empresariado de la República Dominicana? Entonces, a partir de ahí, yo creo que en mi caso diría, bueno, mucha gente dice, Daniel, pero tú sigues militando en la izquierda, tú sigues... Bueno, es que yo me convencí de que se puede construir un mundo mejor. Y dentro de ese panorama, estoy en San Francisco de Macorís y en muchas partes del país trabajando en el conjunto de ciudadanos que estamos haciendo esfuerzos, primero para la parte unitaria y luego, en el caso particular, la precandidatura de la compañera María Teresa Cabrera. A María Teresa y yo nos conocemos desde muy joven. María Teresa y mi familia es como parte de la familia. María Teresa está en la parte de su origen natural de la división de San Francisco de Macorís y La Vega. María Teresa nació, creció en Sabana Rey. Sabana Rey divide con Cenoví. Estudió en el Liceo Más Enrique Sureña, estudió en el CURNE. Dormía en mi casa cuando estudiaba en la universidad y creó unas relaciones con mi madre ya fallecida, que era mi madre veía a María Teresa como parte de sus hijas. Entonces, te digo que por conocerla de su desprendimiento en favor de las causas justas y en favor de los desposeídos, hace que un conjunto de ciudadanos del país, y en el caso particular de San Francisco de Macorís, bueno, te vamos a invitar próximamente un grupo de decenas de profesores, cientos. Ella te puede decir qué se ha hecho con ese 4%, porque María Teresa sabe entonces que el 4% no fue invertido, no ha sido invertido en la necesidad misma para el desarrollo de la educación. Pero ¿quién era, si no la primera, una de las primeras vocerías, y no solamente vocería,
sino de trabajo, de lo que fue el movimiento verde en este país, la grande marcha verde, contra la impunidad y el robo que desde el Estado históricamente los partidos se han adueñado de los recursos del Estado, de lo que aportan los pobres y los trabajadores, porque la gente no sabe que desde el trabajo salarial es que se aporta al Estado para que el Estado entonces pueda resolver las necesidades del país. Pues seguimos firmes, convencidos de que mañana uno se puede ir, pero más convencidos de que vendrá un mundo mejor. Eso esperamos en Dios que así sea. Antes de hablar del 4%, aquí se ha borrado el concepto social del manejo del Estado y se ha impuesto la voracidad de los inversionistas, de esos capitalistas que ven el Estado como el gran botín. Ejemplo de esto es la seguridad social, que es la que usted representa en esta coalición. Yo he dicho que aquí no hay seguridad social, aquí hay un seguro masificado de salud que dista mucho de la seguridad social. Pero no puede haber seguridad social en un país donde hay una ley de envejeciente, ineficiente y divorciada del propio sistema de seguridad social. Pero nosotros vemos un sistema de seguridad social que está cimentado en dos partes para sustentarse: el empleado y el empleador. El Estado solo como rector. Los aportes lo hacen los empleadores y los empleados. Y la parte del Estado, la parte del gobierno, que nosotros aportamos al fisco mediante el pago de impuestos y aportamos a la riqueza del Producto Interno Bruto mediante el trabajo que nosotros vivimos haciendo y que vivimos generando capitales para hoy exhibir 1.100 y pico de millones de pesos en un presupuesto nacional. Mas, sin embargo, el Estado no dice presente en la seguridad social. Aporta el Estado, aporta el empleado, aporta el trabajador, pero la parte del Estado, del gobierno, no aparece en la seguridad social. Y ahí es donde está la debilidad mayor del sistema de pensiones de la República Dominicana. Mira, lo que pasa es que en la República Dominicana la vida discurre en una especie de amarre económico y político que hace que un pequeño grupo de familias concentren las riquezas, concentren las ganancias. Y ese pequeño grupo de familias se ha beneficiado por más de 5 décadas de un sistema político clientelar, negador de derechos, que ha convertido los salarios miserables, salarios de miseria, en un elemento consustancial del modelo de desarrollo que se le ha impuesto al país. Un sistema político que se sostiene en un sistema impositivo inequitativo, que provoca que los que más tienen, los que más ganan, paguen menos o casi nada, mientras los que menos reciben ingresos son los que tienen que pagar más impuestos, lo cual es simplemente injusto, insostenible. Ese sistema político con altísimos niveles de corrupción y de impunidad es el que le asegura a ese pequeño grupo controlarlo todo, centralizar la riqueza, centralizar las ganancias, y también es el grupo que se beneficia del desastre que ha sido
la vida política, económica y social de la República Dominicana. Ese es el mismo grupo que concentra las ganancias de las AFP, ese grupo que concentra el capital financiero de este país. Ese es el mismo grupo que se beneficia de la conversión del derecho a la salud en una mercancía, que es igual que una cartera. Usted va a la tienda, no es suficiente que yo diga, necesito una cartera. No, yo tengo que preguntar, ¿cuánto cuesta esa cartera? Y cuando me digan el precio, si tengo el dinero, me llevo la cartera. Esa es una mercancía. Ahora, yo puedo vivir sin cartera, pero la salud, convertir la salud en una mercancía, eso simplemente es inaceptable, es una irresponsabilidad de la clase política que para complacer y mantenerse de rodillas ante los dueños de las grandes riquezas de este país, asumió, se comprometió e hizo posible ese sistema de seguridad social que tenemos hoy. Pero ese es el mismo grupito que devora ríos, porque necesita acumular cada vez más, no tiene con poco. Ese es el mismo grupito que devora montañas, que no respeta áreas protegidas, porque el problema es ganar cada vez más. Entonces, en esa lógica es que discurre la vida de la República Dominicana. Eso no es posible sostenerlo. Y justamente por eso nosotros creemos que debemos dar los pasos que estamos dando para articular una propuesta que compita por la dirección política del Estado y pueda desarrollar un modelo que realmente piense, tenga a la gente, a las personas, pero no a un grupito de personas, sino a los ciudadanos y ciudadanas de la República Dominicana en el centro. Que piense la educación como un derecho, que piense la salud como un derecho fundamental, que piense el acceso a agua potable como un derecho fundamental, señores. Miles, millones de hogares sin agua, sin acceso a agua potable en este país. Que piense el Estado como el garante del bienestar material y espiritual de todos. Es decir, garante de que todos podamos vivir bien. No queremos ser millonarios todos, vivir dignamente. Esa es una responsabilidad del Estado. Pero para eso el Estado no debe asumirse a sí mismo, o en la mentalidad de quienes lo dirijan, no puede entenderse como un instrumento al servicio de los que más tienen, que es lo que ha pasado en la República Dominicana. Por eso conviven esos oligarcas con los altísimos niveles de corrupción y de impunidad cómodamente. No le molesta, al contrario, les va bien. Entonces, esa realidad es la que tenemos que transformar. Por eso, la lucha que está en curso, la movilización que está en curso de manera ascendente en el país por una seguridad social digna, que le ponga fin a la extorsión que constituyen las AFP y las ARS, tiene sentido y tiene que convocar cada día más a más y más dominicanos y dominicanas, porque se trata de una lucha contra el capital, es decir, contra el poder económico que se ha beneficiado de la indiferencia con esta demanda, pero acciones orientadas a fortalecer la privatización de lo público para seguir beneficiando a ese pequeño grupo de la República Dominicana en detrimento del bienestar colectivo. Por eso sentimos que tenemos que
asumir estas movilizaciones, asumir estas luchas que se están dando, estas marchas que se están realizando en las distintas regiones y que próximamente habrá una a nivel nacional que debemos hacer que la capital de la República tiemble de tanta gente que participe en esta demanda para transformar la seguridad social en un sistema que el Estado asuma la responsabilidad que le corresponde y pueda garantizar el derecho a un retiro digno cuando concluye el ciclo laboral de los trabajadores y las trabajadoras, pero también que valore el trabajo social que realizan muchas personas que aun cuando no reciben una remuneración, lo que hacen tiene valor social y por lo tanto tienen derecho a ser protegidas por el Estado. Ahora, el mercado no lo va a proteger, el Estado es a quien le corresponde garantizar esa protección. Es imposible instalar un sistema de seguridad social ante la voracidad y la carestía, la especulación de un sistema de salud eminentemente caro como lo es la República Dominicana. Es imposible cimentar el concepto social de la seguridad ante la voracidad de esos capitales. Aquí hay que abaratar el costo de la salud a nivel privado. Aquí no hay una empresa que crezca más en ningún pueblo que un centro médico. Aquí no hay una empresa más productiva y próspera Una farmacia. que un laboratorio farmacéutico. Las farmacias tienen por lo menos el capital regulado a un 30%. Y por eso usted ve que se mantiene prácticamente igual, a excepción de las grandes cadenas, que hay unas inyecciones de capitales. Pero las tradicionales se mantienen igual. Es la voracidad que hay en el sistema de salud. Y una de las grandes luchas que aquí deben arbolarse es esa. Usted está en Centroamérica, va a Centroamérica, y en cualquier país del Centroamérica, un antihipertensivo le sale en un 40% de lo que le sale a la República Dominicana. Pero cuando un envejeciente va a comprar ese medicamento, le sale a un 40% allá. Es decir, si cuesta 100 pesos para el público general, a esa persona le salen 40 pesos, porque es envejeciente, porque es una ley del envejeciente que el Estado protege a ese sector, ¿verdad? Pero aquí, aparte de que es especulada, señores, yo no me canso de decirlo, los medicamentos llegan aquí como granos de habichuela, como granos de guandules, en fundas impermeabilizadas, por kilo. Y un kilo que te cuesta $30, lo divide y te da 10,000 pastillas. Va a Herrera, la entra en un blister, aluminio, 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 plástico, plástico, plástico. Y esa pastilla que te sale en 17 centavos en pesos dominicanos, tienes que comprarla en 40 y 50 pesos. El Estado la registra en aduanas al precio del kilo y la registra en la DGI por los activos de la empresa fabricante o procesadora, ve la diferencia de esa especulación Y no hace nada. y a eso le llama crecimiento económico. Y aquí lo aplaudimos. Exacto. Dama, Es crecimiento económico para un grupo. para la verja perimetral de los funcionarios del Palacio. Sí, para un grupo. El tema de los medicamentos, hasta yo me sorprendí porque yo soy enfermera, que quería un trimetoprim sulfa, Ujú. que eso es un medicamento. De primera generación, de segunda generación. Sí, que eso casi no lo usa nadie. ¿No? Y voy a una farmacia y me dice la farmacia que cuesta 55 pesos. Digo, ¿cuesta 55? ¿Y cuándo? ¿Y qué pasó? ¿Qué le echaron ahora? Exacto, ¿qué le echaron? Entonces, uno se sitúa en el tema de la salud en función del ciudadano común. O sea, ustedes ven que nosotros somos un estado de tanta pantalla, que se celebra el día de la lucha contra el cáncer, el mes de la lucha contra el cáncer, y se pone todo de rosado, y lacito rosado, y todo rosado. Pero una trabajadora no tiene dónde hacerse un Papa Nicolau cuando sale de trabajar, porque el Estado, en su centro de salud,
no trabaja, trabaja como en horario de oficina, por la mañana. Sí. Ya por la tarde, a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde, no hay quien pueda atender. Ella no puede, y voy a hablar por las domésticas, ella no puede pedir un permiso cada vez que necesita ir a ese proceso. Entonces, ¿qué es lo que debía hacer el Estado para prevenir el cáncer? Es colocar en todas las UNA, en todos los hospitales, unidades de trabajo que trabajen de 5 de la tarde a 9 de la noche con nombres médicos, que hay muchos, para que la trabajadora, cuando llegue a su casa, pueda ir a resolver un problema de salud. Le sale más barato al Estado, porque cuando se enferma del cáncer, ¿tú me entiendes? Gasta Claro. más. Se gasta La medicina más. preventiva es mejor que la curativa. Claro, por eso no se usa. No, no hay La negocio. preventiva no se usa. No hay negocio. El modelo de salud nuestro es tan difícil para el pueblo porque no le da beneficio a nadie que yo enseñe a una persona a no enfermarse. Entonces, ese es uno de los problemas. En este proceso político que nosotros estamos empujando, el tema de los derechos es fundamental. Y hoy se inicia una jornada nacional para que todo el país la ejecute en las comunidades como pueda, para recoger firmas para un referéndum para modificar la ley. No ha sido posible que el Congreso de la República quiera modificar la ley a favor de la población. La coalición por una seguridad social digna llevó un proyecto de ley de modificación, pero no ha sido posible que los jeques que están en el Congreso, los jeques, se interesen en ese tema. Y entonces nosotros vamos a recurrir, que como dice la Constitución, que de esa cosa que Leonel por demagogia hizo, ¿verdad? Porque entonces no hizo la ley. No hizo la resolución. No hizo la ley. Para aplicar el referéndum no hay una ley. Ujú. Pero como está en la Constitución, tomándole la palabra a él, nosotros vamos a buscar firmas de la ciudadanía que quiera que la ley 8701 sea modificada. O sea, Modificada para bien. se construya una ley en base a las necesidades de la población. Porque no es posible que los seguros médicos deciden cuándo tú te operas. Si ¿Qué? te tiene que operar. Si te tienen que operar, ¿qué prótesis te ponen? Si te tienen que poner una prótesis. Porque la que a ellos les gusta, a muchas veces no es la que al médico quiere. Entonces el paciente, desesperado, hace lío para buscar dinero para comprar lo que el médico quiere porque el de seguro. O sea, yo me pongo de ejemplo porque me hicieron una cirugía de catarata y me aprueban la cirugía y después no me ponen el ojo. En la aprobación no tengo el ojo para poner, el que me voy a poner, lo que me van a poner no está. Entonces cuando yo llamo al seguro y le pregunto, pero venga acá, ¿era en el Parque Independencia que me iban a operar? Porque si usted me aprobó y dijo que sí, entonces lo que me van a poner, ¿dónde yo lo voy a conseguir? ¿En la calle? Y era el mercado, a ver si aparece uno. Exacto. Ese si cabo se el ojo a parece. alguien. O sea, es una situación y la mayoría de la población entonces no tiene información, porque ese es otro problema. La Seguridad Social creó un mecanismo que se llama La Vida, pero eso no funcionó nunca para educar a la población sobre sus derechos. No, porque aquí hacen los vehículos y no le ponen el motor. Esa ley se concibió la Defensoría Pública, expresada en La Vida, pero nunca se le ha dado presupuesto a La Vida. Tenía una persona muy eficiente y muy conocedora y con grandes compromisos, quieras o no, con la lucha sindical como lo es doña Nélcida. Pero La Vida, que en sus estafetas, sobre todo aquí, hacía muy buen trabajo, porque cuando el ciudadano va de manera directa, se les atiende y se les orienta, el que logra ir y el que logra saber de que existe vida, como Exacto. fue el caso de aquí, que no se extrapola a los otros pueblos. Ahora bien, esa seguridad social, para que ustedes vean la debilidad institucional que tenemos como nación, el presidente
lo puso el presidente, ¿verdad? El presidente del Consejo de la Seguridad Social es una persona de entera confianza del presidente de la República. Así lo contempla la ley. El gobierno pone su presidente. El Consejo de la Tesorería de la Seguridad Social son los empresarios que ponen sus representantes. Hay que estar manejo los cuartos. Hay que tener manejo de los cuartos. El pueblo, la clase sindical, es la que pone su representante en la vida. No se pusieron de acuerdo y por eso está Serrata, que es una dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, no una técnico del sistema. Entonces, hoy no tenemos defensoría de la seguridad social. Estamos a expensa de los grandes capitales dirigidos por los capitalistas. Esa es la gravedad del problema. La visión partidista, si se quiere, del manejo de la cosa pública y la falta de institucionalidad en el país. Alfonseca, ¿qué datos podemos aportar de otros países, sobre todo de Centroamérica, que fuera inclusive Centroamérica, que debiese estar mirando hacia República Dominicana para copiar sus modelos? Pero desgraciadamente no es así. Bueno, lo que pasa es que allá no se ha impuesto el asunto de que el Estado no sirve para nada, como se ha impuesto aquí. Aquí nada, ni para cobrar. No. Siempre los ayuntamientos tienen una compañía que se encarga de recaudar. Y de recolección de fondos. Sí, sí. Entonces, y de basura. En esos países, no, todavía el Estado, en la mayoría de lo de Centroamérica, el Estado juega su papel. Su rol. O sea, sí, le corresponde garantizar la seguridad social, sobre todo son aquellos países donde el imperio le llama dictadores, porque bueno, es posible que Bukele lo sea, pero ha reivindicado el problema de la sociedad. Igual que lo hace Daniel Ortega, con el que necesariamente no estoy de acuerdo con todo con ellos, pero es una cosa así. El papel social que ha desempeñado y su oposición a que lo mangoneen de Estados Unidos. En Honduras se comienza a desarrollar un ambiente muy importante. Pero mira, lo de la seguridad social, tú decías, bueno, el obrero aporta y el patrono aporta. El gobierno es que no aporta. Ahora yo me pregunto, ¿de dónde es el dinero que aporta el patrono? Es el que se gana con la explotación al trabajador. Entonces realmente la carga está plenamente igual que los sobre impuestos. el trabajador, y por eso son salarios que nunca se ha querido discutir el problema de que el salario se corresponda con el costo de la canasta familiar. El problema de la salud arruina a una familia de clase media. Una pierna rota eso te se quiebra. ve. Mi familia por lo menos lo vivió. Mi papá hizo una gravedad y adiós todo el mundo. Endeudado hasta el tuétano, todo el mundo. O sea, eso pasa. Pero lo peor que ha pasado en este país, señores, que la prensa no le da mucho eco, es que han muerto personas porque no se le ha querido atender, porque no tiene dinero. Hay que depositar 240,000 pesos ahora para poderlo atender. Así sea a las 2 de la mañana, que sí, tú lo lleves con una emergencia. Y se muere el paciente. Yo tengo un amigo médico allá que medio está bravo conmigo porque yo le dije, mira, en la sociedad dominicana siempre se ha creído que los abogados no son honestos. No voy a decir la palabra que nosotros decimos, ¿verdad? Sí, sí. No son honestos. Pero ustedes los médicos lo han superado y el hombre se ha puesto bravo conmigo, no me quiere ni hablar. ¿Y por qué será? Pero la verdad es que es una situación difícil, es una deshumanización brutal. Y eso lo hace precisamente el egoísmo que genera el capitalismo, que acumula y acumula. Y como peor que una droga, no se cansan con el dinero, no se cansan de tener dinero. Después se mueren y lo dejan, pero se dice que incluso las últimas pérdidas de niños y de adultos que están desapareciendo, se cree que sea el mercado de los órganos que esté funcionando. Ojalá y así no sea, pero de verdad que es muy preocupante la situación de la sociedad dominicana y por eso es necesario producir cambio, de verdad producir cambio. No puede seguir todo en manos del capital, porque nosotros decimos las cosas que más se ven, pero la gente que está quedando sin vivienda por los préstamos en los bancos, no es fácil.
Y cualquier ciudadano tiene un negocio, un colmadito en el barrio, y quiebra y se embromó porque él quebró su negocio. Pero cuando un banco de eso lo saquea a alguien por ahí, quiebran, entonces el Estado va, le aporta el dinero a los ricos que tienen, a todito. De Baninter tú no viste un solo poderoso con problemas. Sus cuartos se lo dieron a todos. Pero todavía hay gente que no le han entregado el dinero de Baninter, que tenían en Baninter. Pero son los pobres. Y así son todos los bancos. Una sociedad fundamentada en el monopolio de la tierra y del capital. No le queda otra cosa que la rebelión. El concepto social del Estado, insisto, ha sido borrado. Solo es la voracidad del dinero lo que está impuesto y lo que lo rige. Daniel. Así es. Es que es un Estado que él prácticamente se privatizó él. En los años 80 comenzó la llamada política neoliberal, de vender prácticamente todo, porque supuestamente el Estado no estaba para administrar cosas públicas. Pero en la República Dominicana se sobregiraron. Aquí todas las empresas que si podemos decir, se heredaron de la dictadura de Trujillo, pasaron todas al sector privado. Ya nadie se recuerda, ni siquiera de los nombres de aquellas empresas, donde miles y miles de trabajadores podían trabajar desde el Estado a través de esas empresas. Pero entonces, al privatizarlo todo, privatizaron la salud, privatizaron el sector eléctrico, privatizaron los miles y miles de tareas de tierra que eran propiedad del Estado. Y si tú observas, eso no pasó al pequeño productor, no pasó al campesino. Grandes latifundios. Pasó a los grandes latifundios. Por eso en el este, la gente, cuando dábamos una materia básica de sociología, siempre se nos decía que donde usted no ve muchas poblaciones, como es el caso del Cibao Central y esta parte de nosotros, donde no hay grandes latifundios, no es que no lo haya, pero es menor que el que existe en el sur y el que existe en el este. Entonces tú andas decenas de kilómetros y no ves una casa, pero sí ves miles y miles de tareas de caña o para la producción del ganado. Entonces cuando el Estado, en la parte básica, pero también la alimentación también fue privatizada desde la producción y la comercialización de manera total. Y alguna vez el Estado, de manera para allantar y engañar, comienza a llevar funditas. Funditas que lo que se expresa más es la miseria. En un país que supuestamente somos un país rico, pero si se dice que se va a dar algo de comer, las filas son inmensas y los golpes también. Se pierde el protocolo. Se pierde el protocolo. ¿Qué es lo que significa eso? Que la gente entonces no tiene para comprar. Porque se supone que si yo no tengo que ir a hacer una fila para que me den 2 libras de arroz y 1 libra de habichuela. Y agradecérselo. Y alguna vez entonces exigen el voto. Sí. Porque el objetivo fundamental de la fila y la fundita es justamente buscando un voto, no buscando otra cosa. Entonces no tiene política social para que la alimentación le llegue a la población y le llegue con precio que le permita que con los salarios que ahorita decíamos que son salarios de miseria puedan subsistir. Entonces, este país es un país mal alimentado, pero también un país que tiene dificultades de salud por lo que se ha planteado acá. Mira, a mí me decía un profesor cubano que estuvo acá en San Francisco de Macorís hace varios años, nos hicimos amigos porque él daba práctica en el Politécnico de Arquería. Y yo le pregunté qué él podía decirme entre la salud cubana y la salud de República Dominicana. Y dice, mira, yo te lo voy a decir con un solo ejemplo. Cuando tú llegas a un hospital de Cuba, lo primero que te dice el médico que te recibe, ¿qué te siente? En República Dominicana lo primero que te dicen, ¿qué seguro tienes? ¿Qué tú tienes? O sea, tú puedes llegar con todas las dificultades del mundo, que no hay que, sino, ¿cuál es el seguro que te va a atender? Pero otra cosa,
Si existe algún procedimiento que conlleva que hay que internarte, entonces hay que buscar otra cosa, alguien que firme y se haga responsable por ti. Pero esa política de neoliberal y esa política de transmitir cultura foránea ha llegado hasta los profesionales del ejercicio de la medicina. El colega Félix Núñez hace más de 30 años decía que una de las cosas que le preocupaba de los médicos jóvenes de ese entonces era que querían parecerse a Dominican York. Y sabemos, especialmente en San Francisco de Macorís, qué significó en aquel entonces la cultura del Dominican York, aquella cosa de aparentar demasiado. Porque entre el ejercicio mismo de los mismos médicos, entonces hay competencia de carácter sociales, de quien aparenta tener más dinero y más recursos, porque entonces también eso se transmite que a él le está yendo bien. Y en el estatus profesional también. Y esas ganancias que se obtienen, no solamente desde el ejercicio práctico, sino desde las grandes empresas, ¿a quién es que le beneficia eso? ¿A quién es que no beneficia? Es al pobre. Porque ¿quiénes son los que tienen que ir con mayor cantidad a los hospitales y a los centros clínicos? Es la masa, es la mayoría de la población. Pero otra cosa, la falta de una medicina preventiva conlleva lo siguiente. Lo que hemos podido viajar a algunos países sabemos que tú vas a un hospital y a un centro clínico y tú ves casi los pasillos vacíos. Porque la gente va puntualmente el día que le corresponde, esa cita te llaman, te toca tal día. La República Dominicana, tú vas mañana lunes a cualquier centro clínico y tú no puedes entrar por el congestionamiento de la gente. Entonces, la gente se está enfermando de carácter física, pero también se está enfermando de carácter emocional. Por eso no es raro que la psicología es una de las carreras más estudiadas en la República Dominicana, porque hay una gran demanda de necesidades emocionales, producto de las necesidades materiales en las que está sometida la República Dominicana. Y el sector salud es vital para el desarrollo de una población. ¿Por qué los ejércitos de trabajadores y los ejércitos militares tienen que ser personas jóvenes? Porque son los que están en condiciones físicas y emocionales para la producción militar o para la producción agrícola o para la producción industrial. Entonces, tú tienes que tener buena salud. Si tú no estás, entonces el Estado debe velar y retomar de nuevo los servicios de salud que se lo entregó a ese voraz capital financiero, que solamente piensa, como decía la compañera María Teresa, en sus intereses. Porque velan por sus intereses, pero lo peor de todo es que el Estado entonces le vela los intereses a los ricos, pero desatiende los intereses de los pobres. Eso es así desgraciadamente en nuestro país. Hubo una lucha que nos unió a todos, que fue la del 4%. Tú bien sabes mi condición de miembro del Partido de la Liberación Dominicana. Y a nosotros no nos importó lo que dijera el partido, nos unimos a la lucha del 4%, porque a nosotros no nos secuestran las 3 letras de una sigla, no nos cambia nuestra forma de pensar. Y vimos esa lucha del 4%. ¿De qué ha servido? Buena pregunta. Yo creo que esa lucha, y excúsame el preámbulo, le pasa igual que a la lucha contra la pobreza, que no ha sacado un solo pobre de la pobreza, pero ha hecho muchos ricos. Eso pasa con el 4%. Vale la comparación. Efectivamente, el tema de la pobreza, para conectarlo, a propósito del símil que tú haces, la asistencia social se vende como políticas públicas de combate a la pobreza, y no lo son ni tienen la pretensión de serlo, porque la asistencia social está conectada a la lógica clientelar del Estado y es algo que es necesario transformar. Pero yo creo que vale muy bien ese ejemplo que pones con relación al 4%, porque digamos que 2 para qué resumían el objetivo de esa lucha: elevar la calidad
de la educación y la inclusión de esta población de jóvenes, niños y primera infancia que estaba excluido del ejercicio del derecho a la educación. Eso es lo que mueve a demandar el cumplimiento de la ley, que se creen las condiciones para que podamos tener una educación que incluya a todos y que además sea de calidad, que no sea simplemente que te den un cupo en una escuela, sino que los aprendizajes que allí se generen impacten en esa pretensión de una formación integral del ser humano, respondiendo a las exigencias que la sociedad en la que estamos viviendo hoy reclama para el hombre y la mujer de la época actual. Sin embargo, no ha pasado esto. Seguimos teniendo serios problemas de calidad. No hay que argumentarlo. Coinciden las evaluaciones nacionales e internacionales en el lugar en que estamos en materia de calidad de la educación. Pero también seguimos teniendo, casi 10 años después, 33 de cada 100 niños y niñas con 5 años de edad fuera del grado último del nivel inicial, que dice la ley que es obligatorio. Seguimos teniendo más de un 20% de la población joven que debería estar en la educación secundaria fuera. La meta de la atención a la primera infancia no alcanza el 50% de lo planteado. ¿Por qué ha pasado esto? Bueno, porque nos parece que las prioridades se definieron erráticamente para ser generosa. Sí. No se priorizó, por ejemplo, el tema de atender las necesidades formativas de los maestros y las maestras, de atender a crear las condiciones adecuadas de trabajo para que el maestro y la maestra pueda realmente disponer de las condiciones, los recursos, los medios para llevar a cabo un proceso que impacte en la calidad de los aprendizajes de los niños y las niñas. Porque a las escuelas no se pensó una lógica organizativa para responder a lo que dice la ley, que son los fines de la educación dominicana. ¿Qué pasó? Que la corrupción se ha tragado una parte de ese dinero. Estamos hablando que escuchamos que un mismo suplidor, ha dicho recientemente el ministro de Educación, un mismo suplidor ha ganado 5 licitaciones, ha recibido 5 veces el 20% adelantado para entregar butacas y no ha entregado una sola. Oye, Negocio, 5 veces. Negocio redondo. Por favor, usted encuentra que en un escándalo con el tema de los textos te aparece un chofer suplidor agraciado que él mismo se sorprende y dice, no, pero ¿de qué me están hablando? ¿Qué empresa? Yo lo que soy el chofer. Entonces, los escándalos con los terrenos sobrevaluados, la construcción de aulas allí donde no se necesitaban, mientras comunidades con una densidad poblacional alta siguen demandando espacio. Así, con esa lógica, se ha manejado el 4%,
lamentablemente, y en esas condiciones, manejado así, no puede impactar ninguno de los dos para qué que sustentaron, que sintetizaron los propósitos de una lucha ciudadana que afortunadamente el pueblo asumió y conquistó en la coyuntura electoral del 2012. Lamentablemente así ha sido la experiencia del 4%. ¿Qué desafío nos plantea esto? Bueno, yo creo en primer lugar que hay que exigir una investigación exhaustiva de todos esos procesos y sin mirar en qué gestión la bandera del partido que cobije a cada quien, todo el que esté implicado en un manejo turbio, opaco, de ese dinero que el pueblo dominicano ha aportado a la educación, tiene que ser sometido a la acción de la justicia y tiene que haber sanción. Exacto. Y el otro componente que me parece un desafío es la participación de las comunidades. Cuando se contrata una escuela, las comunidades tienen que exigir que le entreguen el presupuesto y que le entreguen el contrato para que pueda vigilar si se está haciendo lo que se contrató y si se está utilizando los materiales de la calidad que dice el presupuesto. Así que me parece que una participación más activa de los comunitarios podría convertirse en una especie de control social. Un auditor social sería muy interesante, pero nosotros necesitamos calificar a esas personas. Y ahí es donde está la esencia de la presencia de ustedes en esos puntos, en lo que ustedes mismos proponen. Por ejemplo, si se construye una escuela en Madeja, para ponerte un ejemplo, los dirigentes de Madeja se encarguen de hacer esa auditoría social, porque lamentablemente este pueblo está desamparado, no tiene quien lo defienda. Es uno de los graves problemas. Yo te cuento una experiencia, no sé si el tiempo alcanza. Claro. Brevísimamente, para destacar la importancia de la participación de las comunidades. En una ocasión, siendo yo dirigente de la ADP, se contrató un ingeniero para hacer una escuela en Jarabacoa. La comunidad desde el principio se empoderó del proceso y dijo, queremos el contrato, no se lo querían dar. Queremos el presupuesto, no querían, pero se dio la batalla y viaje hasta que conseguimos ambos documentos. Y eso garantizó que esa comunidad se mantuviera atento. En un momento el ingeniero quería colocar un material que era de una calidad inferior a lo que estaba contemplado en el presupuesto, pero tú sabes, para quedarse con una parte de ese dinero, la comunidad se plantó y le dije, eso no lo vas a poner, porque eso no es lo que dice el presupuesto. Y no le permitió. Es decir, en ese rol, y 3 veces cambiaron el supervisor. Entonces, claro, esas comunidades, esos comunitarios necesitan disponer de información. Ahí es que entramos en ese juego, a garantizar que tengan la información que necesitan para poder hacer una labor de control social. Exactamente. Brevemente, licenciada María Teresa, hablemos de la seguridad ciudadana. Bueno, yo creo que ese es un tema serio que inquieta, que genera incertidumbre, mantiene en zozobra a la sociedad dominicana. Es un problema que viene agravándose y hay que preguntarse si no siempre fue así. Yo de niña, no hace tanto. No, eso fue ahorita. Se nota. Cuando yo era niña, la casa vivían de par en par, puertas abiertas. Hoy día la gente en el campo más escondido tiene que poner
candado, está pendiente, ni un minuto se deja la puerta abierta. Y eso es revelador de que algo pasó. Es decir, no siempre vivimos con los niveles de inseguridad que vivimos hoy. Por lo tanto, procede que nos preguntemos, ¿qué pasó? ¿Cuáles son las causas que han provocado que hayamos llegado a los niveles de inseguridad con que vivimos hoy en la República Dominicana? Las autoridades, distintas autoridades, normalmente hacen un abordaje unidimensional del problema. Y casi siempre que se habla de la inseguridad ciudadana, se toca el tema de la policía, como si ese fuera el único componente, y no es así. El problema de la inseguridad ciudadana, las ciencias sociales se han encargado de establecer que las causas son multifactoriales. Es decir, hay distintos factores que inciden dentro de lo que entran cosas como las que hemos estado señalando aquí, es decir, los niveles de marginalidad y de exclusión a que se somete a una gran parte de la ciudadanía, la ausencia del Estado en atender necesidades básicas de la ciudadanía. Entonces, el crimen se encarga de suplir, que esa es la vía que buscan. El tema de la impunidad y la corrupción, es decir, se enseña que aquí se puede delinquir y no pasa nada. Exacto. Y entonces se arman, todos esos factores se combinan para generar los niveles de inseguridad que hoy vivimos. Por lo tanto, entonces, se necesitan políticas públicas que tengan esa lógica de integralidad, que atiendan esas distintas dimensiones, dentro de las cuales la policía es un factor. Un factor. Claro, si quien tiene la tarea de proteger, si quien tiene la tarea de garantizar el orden y proteger a la ciudadanía, aparece implicado, actores de esa institución involucrados en hechos delictivos, tiene que generar desconfianza en la ciudadanía, y ese es otro componente. Entonces yo creo que hace falta un abordaje integral del problema de la inseguridad ciudadana, pero es desafiante y tiene que ser atendida, porque la verdad que esto tiene una repercusión que trasciende lo que a simple vista se ve. Esto tiene un impacto en la salud emocional de la gente. Si la gente vive en una incertidumbre, la familia no vive en paz hasta que no llegue el hijo que fue a estudiar o que salió a trabajar porque no sabe si va a llegar. Eso es insostenible. Entonces, pero creo que tenemos que insistir en esa lógica de integralidad que tienen que tener las políticas públicas que se pongan en funcionamiento o que se implementen con la pretensión de atacar el tema de la inseguridad ciudadana. Tengo un programa diario, se llama Las Cosas Como Son, de 9 a 10 de la noche por este mismo canal. Y yo sostengo en el spot que la delincuencia es una industria, y esa industria beneficia a los que están llamados a perseguirla. Y ese es un problema. Y así es como se ve la delincuencia desde el manejo del poder. Sí. Desde el manejo del poder. Así es. Desgraciadamente. Brevemente, vamos a dejar un minuto para cada uno. Dama, Sí. Luceneida Mejía. Quiero invitar al pueblo de San Francisco de Macorís, a un pueblo que ha hecho historia, a que el 30 de este mes de noviembre participe en masa en una marcha hacia el Congreso de la República a reclamar la modificación de la ley 8701 que deje atrás el tema de la privatización de los servicios tanto de salud como de las pensiones. Miércoles 30, todo el movimiento social debe participar, todo el mundo debe hacer un esfuerzo, porque la seguridad social no es para los que están trabajando, como la gente cree.
No, precisamente para los que no están trabajando y se han incluido, según dice la misma ley que nunca ha sido puesta en ejecución, de que a los que no trabajan, el Estado debe garantizarle una pensión. Lo dice la misma ley. Y hace 21 años y eso nunca ha pasado, que está en vigencia. Entonces vamos a marchar todos y todas. Y vamos todas en las comunidades a integrarnos, a recoger firmas en la calle, para que los ciudadanos y los ciudadanos reclamen su derecho a tener una seguridad social que le corresponde a los seres humanos. No una seguridad social para los banqueros, que es la que tenemos, sino una seguridad social para toda la población. O sea, que quisiera estimular de alguna manera esa buena participación en esa movilización del 30 de este mes. Ojalá que no nos pase como el 4%. Protestamos y al parecer no teníamos articulado un verdadero proyecto de ejecución de ese 4%. Sí existía. La corrupción es que se lo ha tragado. Alfonseca. Bueno, yo acojo ese llamado que hacen las compañeras y llamo a que todo el pueblo de San Francisco de Macorís se integre. Que aquella dinámica de criticar pero no hacer nada, que tienen muchos amigos míos, debemos abandonarlo, tenemos que comprometernos. Los ausentes, señores, no tienen derecho. Así que no basta, hay que incorporarse. Y sí se va a lograr. Mira, ese 4% es verdad que generó, pero es la corrupción. Lo que hay es que aplicarlo, porque se necesita. La lucha de la Marcha Verde contra la corrupción, yo pienso que hay que darle seguimiento, hay que seguir luchando, porque ese es un mal muy profundo. Yo tengo una narración de un cuento en que decimos que esta es una gran celda. ¿Cuántas casas hay sin ver? ¿Quién vive que no sea detrás de los barrotes en República Dominicana? Yo no he caminado casi el país entero y muy pocas casas no tienen barrote. Somos presos de confianza y eso hay que terminarlo. Daniel. Bueno, dos cositas finalmente. Tomamos de la palabra de Madeja. Ahí está el Liceo Rafael Fernández Domínguez Madeja. Francisco Miguel Herrera, profesor conocido de San Francisco de Macorís, ya jubilado, denunció que en la compra de ese terreno hubo corrupción. Hubo ganancia política en la compra de eso. Pero ese liceo tiene alrededor de 10 años que fue terminado. Todavía el comedor no se ha terminado. Los estudiantes están comiendo en los pasillos. Eso es una demostración de esa parte. Y aprovecho de Rafael Fernández Domínguez, a igual como decía la compañera Luceneida, la semana del 18 al 25 de este mes, en el Club Esperanza, va a haber una especie de exposición de bienes materiales del coronel Rafael Fernández Domínguez. Vamos a tener una semana. Ahí estaremos. Ya los liceos y los colegios saben el día que les toca. Estará abierta desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. E invitamos a la población a sumarse a la participación, porque la figura de Rafael Fernández Domínguez yo he planteado que es el alma de la revolución. La otra parte que tú decías, la industria de la delincuencia, yo siempre lo he planteado como una fábrica, pero cuando tú ves un mensaje, hay una película norteamericana, habla de que un tipo inventando creó una fábrica de serpiente venenosa, y quiso involucrar a la población para la eliminación porque se convirtió en algo cuantioso. ¿Qué sucedió? Mientras no le entraron un bombazo para matar lo que producía, eso pasa con la República Dominicana con la delincuencia. Delincuencia arriba, delincuencia en el medio y por lo tanto delincuencia abajo. Exactamente. Sigo apoyando y seguiré apoyando la precandidatura a la presidencia de la República de la compañera María Teresa Cabrera. Bueno, yo en este minuto que ya se acabó, parece, ¿verdad? Agradecerte la oportunidad que nos ha brindado el día de hoy de conversar para la región y el país y allende los mares, porque hoy día la comunicación es posible. Gracias por esta oportunidad. Insistir en que los sectores progresistas, democrático, popular y de izquierda tenemos
la responsabilidad que esta coyuntura histórica nos plantea de hacer todos los esfuerzos para garantizar la unidad y la presentación de una propuesta unitaria de cara a la coyuntura del 24, reiterar que esa es la intención que nos mueve y la tarea fundamental que asumimos en esta coyuntura. Gracias. Nosotros esperamos que esto prospere. Con toda sinceridad nosotros se lo decimos porque somos compromisarios de un futuro mejor para este país. Pero Gracias. Miren para el Congreso. Lleven sus mejores hombres y mujeres al Congreso. Así es. Porque ahí es que comienza la desgracia de este país. Así es. En el Congreso malo, ineficiente, inepto que nosotros tenemos. Porque más que diputados, son despistados. Y me excusa que usted nos incluya. Señores, nosotros pues le agradecemos a Luceneida, así como a José Alfonseca, a Daniel Almanzar, a William Tejeda, a William Hernández, mi hermano, que no está aquí por razones obvias, y a la licenciada María Teresa Cabrera. Con cualquiera de ustedes hacemos un panel las 2 horas completitas y usted sabe que multiplicarlo es difícil. Señores, nos vemos el próximo domingo. La búsqueda de la verdad en la profundidad de la realidad misma. El poder de la información. Un programa de panel semanal dedicado al análisis de los temas con los exponentes más calificados en un diálogo de altura y objetividad. Por el Canal 8 de la comodidad de tu hogar, en la cama o en el sofá, junto a tu familia. Ahí disfrutarás el poder de la información. Cada domingo de 9 a 11 de la mañana por el Canal 8, El Poder de la Información.